Muy bien, chicos, ahora vamos a entrar en las clases, que son, como dije antes, las clases no son parte del núcleo del lenguaje JavaScript, pero la sintaxis de la clase se agregó en la actualización de E6 en 2015. Así que básicamente podemos escribir clases, lo que hace las cosas mucho más fáciles en mi opinión, pero bajo el capó esto todavía está sucediendo. Todavía tenemos un constructor. Todavía tenemos métodos prototipo, por lo que cualquier método que pongamos en nuestra clase en realidad se coloca en el prototipo. Entonces, si echamos un vistazo a esto, esto es básicamente lo que hemos estado haciendo hasta este punto y he creado una instancia de nuestro nuevo rectángulo. Simplemente lo llamé cuadrado. Así que cuadrado es solo el nombre de la variable y el nombre del rectángulo solo porque tanto la altura como el ancho son los mismos. Y si registro este rectángulo verás que tiene altura, ancho, nombre y en el prototipo tenemos el área, es cuadrada, log área y perímetro. Así que eso es lo que está pasando aquí. Ya sabemos que. Ahora quiero recrear esto con una clase en clase métodos y mostrarle que hace exactamente lo mismo. Así que aclaremos esto. En realidad, voy a mantener la instanciación. Simplemente deshazte de los métodos prototipo en la función constructora y cuando creamos una clase usamos la palabra clave class y luego como queramos llamarla. Llamémoslo rectangle. Y luego abrimos algunas llaves y lo primero que vamos a poner aquí es una función constructora que funciona de manera muy similar a la función constructora regular de JavaScript. Debería llamar a esto un método constructor. Así que digamos constructor. Y antes de poner algo aquí, como antes de asignar cualquier propiedad, solo quiero hacer un registro de consola aquí y decir run. Entonces, si guardo esto, lo que sucede es que este constructor siempre se ejecutará cada vez que cree una instancia de un nuevo objeto, right. Incluso si cree otro, como llamemos a este cuadrado 2, cuadrado 2. Si guardo, verás que se ejecuta dos veces, ¿verdad? Porque cada vez que se crea una instancia de un nuevo objeto, se ejecuta el método constructor dad. Y es así con la mayoría de los lenguajes que usan classes. Así que el constructor se usa para muchas cosas, pero esencialmente se usa como una función constructora normal. Abarca nuestras propiedades. Así que digamos nombre, ancho y alto. Y luego, al igual que una función constructora normal, tenemos acceso a la palabra clave des, que nuevamente pertenecerá a esa instancia. Así que diremos que este nombre de punto va a ser igual al nombre que se pasa. Lo mismo con el width. Así que digamos ancho y lo mismo con la altura. Está bien, así que puedes ver que esto se ve muy familiar a lo que ya hemos estado haciendo. Está envuelto en una clase, así que si sigo adelante y guardo eso, verás que instanciamos el objeto, ¿verdad? Lo llamé cuadrado. La consola lo registró. Y tenemos un objeto rectangular, con las tres propiedades. Y tenemos un prototipo. Si buscamos en ese prototipo, tenemos un constructor. Así que este constructor se coloca en el prototipo, tal como lo haría normalmente. Dice clase delante del rectángulo. Muy bien, y ahora eso también hereda solo el prototipo de objeto regular, la base de objetos. Ahora, si quiero agregar un método a esto, simplemente lo agrego dentro de la clase. Así que digamos área. Ahora, muy importante, no hacemos esto. No decimos function area. Está bien, puede ver que me da un error. Cuando tiene un método de clase, no usamos la palabra clave function. Ahora, dentro del método, tengo acceso a des. Así que solo quiero devolver de start height times de start width. Ok, y luego si quiero usar esa área, puedo decir console log square. Área, tal como lo haría si lo agregara manualmente al prototipo. Y solo para mostrarte, vamos a ver, comentar eso, solo para mostrarles que el área está en el prototipo, simplemente registremos el cuadrado. Y ahora, si miramos en nuestro prototipo, está el método del área. También podría hacer un registro de consola de object. Get, obtener prototype of, y luego pasar la variable de square. Y ahí está nuestro prototipo que tiene el área y constructor. Muy bien, así que sigamos adelante y agreguemos un par otros métodos aquí. Así que vamos a agregar perímetro. Así que el perímetro va a regresar dos veces y luego va a ser el ancho. Así que este ancho más de start height, ese será el perímetro.
Agreguemos un cuadrado. Por lo tanto, si es cuadrado, solo devolverá verdadero o falso en función de si el ancho y la altura son iguales. Así que the start width is equal to the start height. Así que intentemos eso. Digamos que el perímetro y es cuadrado, que debería ser, se llama cuadrado. Muy bien, así que obtenemos 80 para el perímetro, obtenemos verdadero para es cuadrado. Si cambio esto a lo que sea, 21, entonces vamos a ser falsos porque es cuadrado. Y una vez más, si miramos el prototipo, todos esos métodos van a estar en el prototipo. Así que lo último que quiero mostrarte es que además de usar esta palabra clave para acceder a las propiedades, también puedes usarla para acceder a otros métodos. Así que vamos a crear digamos que queremos tener un método de área logarítmica, y solo queremos hacer un registro de consola desde aquí. Y diremos el área del rectángulo y luego dos puntos, y luego simplemente concatenar el área, que podemos obtener con el método del área. Y podemos acceder a eso con la palabra clave des. Así que, en realidad, esto está mal. Queremos hacer esto, así que si digo esta área de puntos, y luego bajemos aquí y diremos, en realidad, que no necesitamos consolar el registro porque lo estamos haciendo desde el método. Así que solo necesitamos hacer un punto cuadrado y luego registrar el área. Si hago eso, obtenemos el área del rectángulo 400. Así que habrá muchas veces en las que usarás métodos que son internos de la clase, métodos que no necesita que el usuario de la clase conozca. Y eso se reduce a la abstracción, ¿verdad? Cuando usas un televisor, necesitas conocer el botón de encendido y cosas así, el cambiador de canales, pero no necesitas conocer los componentes internos. Así que muchas veces tu clase tendrá métodos que el usuario de la misma no necesita conocer. Muy bien. Así que en el siguiente video, quiero ver la herencia usando clases y subclases, que para mí es mucho más fácil que usar prototipos y funciones constructivas. Así que vamos a entrar en eso a continuación. Ok, ahora vamos a ver la herencia de clases, que creo que les resultará mucho más fácil que hacerlo con constructores y prototipos. Y la razón de eso es que muchas cosas se abstraen con clases. No tienes que preocuparte por lidiar con los prototipos y todo eso. Se hace detrás de escena. Dicho esto, creo que todavía es bueno saber lo que está pasando bajo el capó. Es por eso que quería mostrarles ambos caminos. Así que sigamos adelante y creemos una clase de forma. Voy a hacer lo mismo que hicimos antes y solo tener forma y eso va a tomar un nombre. Así que queremos un constructor que tome un name. Y luego queremos asignarlo a la propiedad name. Así que este nombre de punto es igual a nombre. Y luego, si queremos heredar una clase, necesitamos extenderla para que podamos decir clase rectángulo. Y vamos a usar la palabra clave extends y luego la clase de forma. Ok, solo tener esto hace mucho detrás de escena. Así que ahora obviamente queremos tener un constructor aquí porque un rectangle va a tener un nombre ancho y un nombre de alto. Así que pasemos el nombre, el ancho y la altura al constructor. Y luego, por supuesto, establecemos la altura. Así que digamos que la altura es igual a la altura que se pasa y el ancho va a ser igual. Este ancho de punto es igual al ancho que se pasa ahora para el nombre, tenemos un nombre en la clase que estamos extendiendo. Así que lo que podemos hacer es llamar a un método llamado super. Y lo que esto hace es llamar al constructor de la clase padre. Así que esto de aquí va a llamar a esto. Ahora tiene que tener un nombre. Así que ahí es donde pasamos el nombre justo aquí. Muy bien. Así que ten eso en cuenta. Siempre que extiendas una clase, quieres llamar a super y pasar cualquier argumento que vaya a tomar para estas propiedades. Así que ahora si creo un rectángulo, es un recto constante igual a un nuevo rectángulo y pasaremos, digamos, nombre del recto 1 y 20 y 20. Muy bien. Mi consola registra eso.
Mira, tenemos un rectángulo objeto, tenemos el nombre, tenemos la altura, el ancho. Y si miramos el prototipo, tenemos la clase Rectangle como nuestro constructor. Así que digamos que quiero tener como lo hicimos antes, tendremos un método de nombre de registro en forma y queremos poder usarlo en cualquier clase hija o debería decir subclases. Esta es una subclase. Bien, entonces subclass y current class. Así que vamos a poner un método en esto llamado nombre de registro. Y solo queremos que esto haga un registro de consola del nombre. Así que diremos digamos forma. Nombre de la forma. Y luego concatenaremos en este nombre de punto. Así que ahora sí llegamos aquí donde ya creamos nuestro rectángulo y digamos console log. En realidad, no necesitamos hacer un registro de consola porque lo estamos haciendo desde el método. Así que digamos rect.logname. Y obtenemos el nombre de la forma rect1. Así que simplemente funciona, no hay pasos adicionales ni nada por el estilo, lo cual es bueno. Ahora, si quisiéramos crear otra forma, tomemos esto y peguemos eso. Digamos que esto va a ser circular. Va a extender la forma. Va a tomar un nombre. Y un radio. Queremos llamar a supernombre, pero solo tenemos radio para agregar aquí. Así que vamos a decir este radio de punto. Es igual a radio. Y ahora si bajo y creo digamos contraseñor, y llamaremos a esto lo llamaremos señor y lo estableceremos igual a un nuevo círculo. Va a tomar un nombre. Y radius. Y luego debería poder decir el nombre del registro de punto señor. Y ahí vamos. Y podemos sobreescribir logname. Así que otro ejemplo de polimorfismo. Así que si quiero bajar a un círculo y poner un nombre de registro aquí. Y haremos un log de consola y en lugar de nombre de forma, diremos circle. Nombre del círculo. Y luego concatenamos en eso este nombre de punto. Así que ahora, si guardo eso, obtenemos el nombre del círculo para que podamos sobreescribir fácilmente cualquier método que tengamos en la clase principal. Y si miramos el prototipo de rectángulo, puedes ver que está usando el prototipo de forma y está usando el constructor de rectángulos. Y eso hereda este prototipo de objeto que usa el constructor de formas. Y ahí es donde está el nombre del registro. Por eso podemos usar el rectángulo o el punto recto nombre del registro. Primero va a mirar aquí. Luego va a mirar aquí. Luego va a mirar aquí. Muy bien. Y, por supuesto, eso hereda solo una base de objetos estándar o un prototipo de objeto. Ahora, si tuviéramos que usar la instancia de, debería ser cierto que con ese cuadrado o no cuadrado, lo que usamos rect es una instancia tanto de rectángulo como de forma. Así que voy a hacer un registro de consola aquí y decir rect. Instance of y veamos si es una instancia de rectángulo. Y si es una instancia de shape y si guardo eso, verás que ambas van a ser verdaderas. Ok, es una instancia, obviamente, de rectangle, pero como extendemos shape, también es una instancia de shape. Muy bien. Así que eso es lo básico de la herencia y las subclases. Muy bien. Ahora vamos a ver los métodos estáticos, los cuales, si alguno de ustedes proviene de un idioma que usa clases, probablemente sepa lo que es esto. Así que es básicamente un método que está disponible en la propia clase en lugar de la instancia de una clase. Así que permítanme mostrarles lo que quiero decir. Por lo tanto, un método regular. Right, like, digamos área. Y estamos usando algunas propiedades como este punto height. Y este ancho de punto. Entonces, para llamar a esto, tenemos que crear una instancia del objeto. Derecha. Tenemos que decir que es igual a nuevo rectángulo. Y tenemos que pasar un nombre, recto 1010. Y luego podemos hacer rect área de puntos. Bueno, tenemos que conectarlo con la consola. Muy bien.
así que podemos hacer eso. Ahora, este método de área necesita una instancia, ¿verdad? Porque está usando la altura y está usando el ancho. Pero lo que es un método estático, es un método que no podemos llamar directamente en la clase. Así que hay ciertas cosas que no puedes tener estáticas, como yo no podría tener un área estática porque, de nuevo, necesitamos la altura y la anchura. Necesitamos esa instancia. Pero si tuviera, digamos, una función llamada getClass. Right. Si tuviéramos algo así, simplemente devolvería el nombre de la clase. Así que si dijera como return rectangle, entonces no necesito una instancia para eso. Quiero decir, es un ejemplo un poco extraño porque obviamente conocemos la clase porque la estamos llamando en la clase, pero entiendes el punto. Son solo datos estáticos. Es posible que tenga una clase que como lo tiene devolverá el nombre del servidor o algo así. O si está usando esto, un buen ejemplo es si está usando una clase de interfaz de usuario para agregar y eliminar cosas del DOM, solo hay una interfaz de usuario. Así que puede tener muchos métodos estáticos. De hecho, eso es algo a lo que vamos a llegar. Pero esta clase get, lo que voy a hacer es agregar la palabra clave static antes de ella. Así que eso la convierte en una clase estática. Ahora, si guardo eso y vengo aquí y trato de hacer el registro de la consola y tomo mi instancia y llamo a la clase get. Entonces, si hago eso, voy a obtener un error. Dice que getClass no es una función, y eso es debido a este static. Si elimino el static, entonces eso funciona. Pero quiero mantenerlo estático. Y lo que tengo que hacer es en lugar de usar la instancia, solo uso la clase en sí. Así que el rectángulo con R mayúscula .getClass. Y verás que ahora está imprimiendo el rectángulo. Así que en realidad es algo muy simple, pero también es algo que es realmente poderoso y probablemente vas a usar bastante. Muy bien, ya hemos establecido que esta palabra clave en JavaScript es dinámica y cambia dependiendo de cuando la estés usando o donde estés usándolo. Entonces, si lo usamos dentro del ámbito global o dentro de una función regular, entonces esto va a pertenecer al objeto de ventana. Si lo usamos dentro de una función constructiva o una clase, entonces podemos usarlo para acceder a las propiedades y métodos de ese objeto, ¿verdad? Pertenece a la instancia de esa clase o de esa función constructiva. Si lo usamos en un detector de eventos, entonces esto va a apuntar al elemento en el que se activó el evento. Ahora, debido a que hay tantas situaciones diferentes en las que esto significa algo diferente, JavaScript nos da estos métodos que podemos usar para definir manualmente lo que significa esta palabra clave o a qué apunta. Y esos tres métodos son llama, encuadernar y aplicar. Así que ya vimos cómo. Usamos eso cuando hicimos nuestra herencia prototípica, cuando teníamos una función constructiva de forma y luego teníamos una función constructiva hija que la heredó. Y queríamos llamar al constructor de padres. Tuvimos que usar la llamada apply. Lo veremos más adelante. Pero lo que quiero ver ahora mismo es bind. Así que bind nos permitirá establecer este valor de esto manualmente y devuelve una nueva función donde este valor está vinculado a lo que sea el valor que pasemos en. Entonces, un caso común para esto es cuando tenemos funciones de devolución de llamada porque las funciones de devolución de llamada son solo sus funciones regulares. Entonces, lo que voy a hacer para explicar o mostrar lo que estoy tratando de explicar es que voy a crear una clase llamada app y quiero tener una propiedad aquí. Así que voy a tener una función constructiva y estableceremos una propiedad usando esto y luego un punto diremos el nombre del servidor y lo estableceremos en host local. OK. Ahora, si tengo un método aquí, llamémoslo getServerName y simplemente lo hago, hagamos un registro de consola de este punto servername. Así que en cualquier lugar que conozcas cualquier método que creo puedo usar la palabra clave des porque va a pertenecer al objeto actual y tenemos una propiedad de servername. Así que si vengo aquí y inicializo o instanciar mi aplicación diciendo nueva aplicación y luego hago una consola, en realidad no necesito hacer un registro de consola porque lo hice desde dentro del método. Así que puedo decir que la aplicación .obtener el nombre del servidor y verá que imprime el host local. Ahora puede ver que tengo un botón aquí en el HTML. Así que lo que quiero hacer es hacer clic en ese botón y luego dispara esto.
Por lo tanto, un lugar común para colocar sus oyentes de eventos cuando está usando clases es en el constructor porque se ejecuta automáticamente correctamente. Cada vez que instanciaré un nuevo objeto, esta función constructora se ejecuta. Así que aquí, digamos que el selector de consulta de puntos del documento y seleccionemos el botón y solo agregaré un oyente de eventos. Voy a escuchar un clic y luego, cuando eso suceda, quiero llamar a esto .getServerName. Muy bien. Y, por supuesto, no queremos invocarlo aquí, simplemente lo estamos pasando. Ahí vamos. Muy bien. Así que sigamos adelante e intentemos eso. Voy a deshacerme de esto aquí. Así que voy a hacer clic en este botón y puedes ver que obtenemos un defined. Ahora se llama a este punto obtener el nombre del servidor correctamente. Y eso está dentro de nuestra clase, y usamos esta palabra clave con una propiedad que se define aquí arriba. Sin embargo, nos quedamos indefinidos. La razón de esto es porque esto está en una función de devolución de llamada que simplemente se llama como una función regular. Entonces, para solucionar este problema, podemos usar bind. Así que en este punto getServerName donde lo tenemos en nuestro callback, solo queremos agregarle .bind y lo que sea que pase aquí va a ser lo que va a hacer dentro del método. Y, por supuesto, quiero que sea la instancia actual. Así que esto ahora mismo, si guardo esto y hago clic, obtenemos localhost. Está bien. Entonces, cuando quieres hacer algo como esto, donde tienes un detector de eventos y quieres llamar a una clase method, si vas a usar esta palabra clave, entonces quieres usar bind. Si no vas a usar ese derecho, si no vas a usar esto y con una propiedad o método, entonces no tienes que hacer esto. Es solo si quieres usar this. Y solo para mostrarte si solo registro de consola esto mismo. Así que si hago clic, verás que va a ser nuestro objeto de aplicación. Sin embargo, si no tengo bind aquí y luego registro de consola esto, va a ser el botón. OK. Porque ese es el valor predeterminado. Si usa un detector de eventos y usa esta palabra clave dentro del controlador de eventos, apuntará a cualquiera que sea el elemento en el que se disparó contra ese evento. Muy bien, así que asegúrate de usar .bind y pasa esto si quieres usar propiedades o métodos dentro de tu clase. Muy bien. Así que ahora vamos a ver getters y setters, que son métodos que se usan para obtener o establecer propiedades para ese objeto. Ahora podemos usarlos con clases. Podemos usarlos con funciones constructivas e incluso con literales de objetos. Y te voy a mostrar los tres. Pero en este video voy a comenzar solo con clases porque parece que es la forma más común y es la sintaxis más fácil. Ahora hay algunas razones por las que usarías getters y setters en lugar de simplemente acceder a la propiedad directamente. Entonces, por un lado, es posible que desees hacer algo con el valor antes de que se devuelva. Es posible que desees, digamos, asegurarte de que esté en mayúsculas. También se usan cuando usas propiedades privadas. Si tienes propiedades a las que no quieres que el usuario acceda directamente, entonces puedes crear un captador para ellos. De acuerdo. Si quieres que ellos ser capaz de establecer propiedades y tener alguna funcionalidad adicional que también puedes hacer. Así que vamos a crear una clase aquí, vamos a cambiarlo un poco. Vamos a tener una clase de person y vamos a hacer un constructor. Y digamos que el constructor va a tomar un nombre y un apellido. Y luego queremos establecer este nombre de pila de puntos igual al nombre. Y haremos lo mismo con la última. Así que apellido y apellido. Muy bien. Ahora puedo crear una persona. Digamos persona 1 y establecerla en nueva persona y pasaremos el nombre de pila de John y el apellido de Doe. Ahora puedo seguir adelante y conectar la consola de registro aquí mi persona a un objeto y puedo acceder al nombre de pila directamente. Muy bien. Así que puedes ver que obtenemos a John y eso puede estar muy bien, pero es posible que quieras hacer algo antes de que realmente se devuelva. Como si quisieras asegurarte de que esto esté en mayúsculas. Por ejemplo, pongamos aquí la J minúscula y la D minúscula para que obtengamos John en minúsculas. Pero digamos que siempre queremos ser el primero por el primero name y apellido deben estar en mayúsculas o comenzar con mayúsculas. Entonces, en ese caso, crearíamos un captador. Entonces, un get es solo un método, pero queremos prefijarlo con la palabra get. Así que vamos a decir get y luego lo que sea que ponga aquí, como si digo nombre de pila, entonces eso es lo que voy a poner aquí, persona, un punto, lo que sea. Ahora vamos a encontrarnos con un problema aquí.
Permítanme seguir adelante y devolver este nombre de punto y nos vamos a encontrar con un problema debido al nombre. Así que el nombre de la propiedad y el nombre del get son exactamente iguales. Así que vamos a encontrarnos con un problema. Lo que podríamos hacer es que para la propiedad real se le ponga un guión bajo antes de estos, y esto se usa típicamente para significar que esta es una propiedad privada y no debe acceder a ella. Por ejemplo, si vamos a la persona un guión bajo el nombre de pila, podemos acceder a él como si en realidad no nos impidiera hacerlo, pero es una convención común que los desarrolladores entiendan que se supone que no se debe hacer esto. Hay una nueva forma en JavaScript en la que realmente podemos protegerlos, a la que me referiré más adelante. Pero esta fue la convención durante mucho tiempo y probablemente te vas a encontrar con esto. Pero como he añadido un guión bajo ahora, puedo mantener mi get como nombre de pila. Entonces, si lo hago persona un punto nombre de pila. Ok, en realidad lo estoy. Esto está sucediendo aquí. De hecho, estamos haciendo una recursividad, está sucediendo porque tengo esto y esto ahora coincide con lo que devuelvo de aquí, debería ser la propiedad. Así que queremos hacer este guión bajo el nombre de pila. Ahora, por el momento, está volviendo exactamente lo mismo. El primer nombre que se pasa en, pero, ¿qué pasa si quiero ponerlo en mayúsculas? Quiero asegurarme de que esté en mayúsculas. Bueno, podría editar esto y podría decir .chorad. Entonces, si recuerdas esto de hace un montón de secciones, podemos tomar el primer carácter y llamar a mayúsculas. Right. Y luego queremos concatenar a eso el resto del nombre. Así que este nombre de subrayado de puntos y podemos usar una rebanada de puntos y pasamos uno, básicamente va a devuelve todo excepto la primera letra y la primera letra va a estar aquí en mayúsculas. Así que ahora, si te guardo, puedes ver que estamos obteniendo John con J mayúscula. Así que básicamente tenemos un método, pero lo estamos llamando como una propiedad. Ok, no estamos haciendo esto, no tenemos que tener paréntesis al final. Así que esa es una, quiero decir, en realidad son un par de razones que mencioné por las que harías esto, quieres mantenerlo privado. No quieres que la gente acceda a esto directamente también, es posible que desees agregar alguna funcionalidad a it. Ahora también podemos crear setters. Entonces, si lo hacemos, digamos que establecemos el nombre de pila y los establecedores siempre tomarán un solo valor en el que desea establecerlo. Y lo que queremos hacer aquí es decir este punto, cualquier propiedad que queramos establecer. Así que el primer nombre para lo que queramos establecer. Ahora, en este caso, quiero establecerlo en el valor, pero también quiero asegurarme de que esté en mayúsculas. Así que solo voy a copiar esto. Y aquí diremos valor y luego lo haré. Pega eso. Pero en lugar de este nombre de pila de puntos antes de la rebanada, queremos decir valor. Ahora, debido a que tengo este configurador y lo tengo configurado de primero a primer nombre, lo que puedo hacer es decir persona, un punto, nombre, no subrayar el nombre. No quiero acceder directamente a la propiedad. Quiero acceder al establecedor. Así que voy a decir que quiero que sea, digamos, yo con una J. Y luego consolemos a la persona 1 para ver qué contiene. Y como puedes ver, ahora tiene subrayado el primer nombre yo con una mayúscula J. Porque cuando lo configuré correctamente, cuando lo configuré así, en realidad llamó al establecedor. No estableció directamente la propiedad. Ahora, probablemente quieras hacer esto también para el apellido. Pero lo que yo haría desde esto es que me estoy repitiendo aquí y aquí con las dos mayúsculas. Si hago esto para el último nombre, eso será aún más repetirme a mí mismo. Entonces lo que haría es crear una función aquí llamada como mayúsculas. Sí, diremos que se ponga en mayúsculas primero y lo haremos hacer que tome un valor. Y luego lo que haré es simplemente agarrar esto y le devolveremos aquello. Así que eso pondrá en mayúsculas lo que pasemos. Y ahora puedo establecer este nombre de pila de puntos para el establecedor. Puedo establecerlo en mayúsculas primero porque el método todavía está dentro de esta clase. Así que tengo que usar esta palabra clave y luego paso el valor. Y luego aquí diría que este punto se escribe primero en mayúsculas. Y aquí paso en este punto subrayar el nombre porque solo lo estoy entendiendo. Voy a devolver esto, pero primero lo voy a poner en mayúsculas.
Guardo eso. Vamos a obtener los mismos resultados. Y digamos que quiero hacer lo mismo con el apellido. Solo copio este getter y setter y luego podríamos reemplazar el nombre por el apellido. Ok, ahora bien. Venimos aquí si queremos obtener el apellido, digamos persona un punto. Apellido y obtengo masa y está en mayúsculas porque tenemos eso en el getter. Y si quisiera establecer el apellido. Digamos que no conozco a Smith. Smith con S minúscula y luego estableceremos el apellido. Ahora, si miramos el registro de la consola de la persona, obtenemos Joe Smith. Ahora es posible que desee tener un nombre completo. Así que esta es otra razón por la que podríamos querer un captador para eso porque queremos combinar el nombre y el apellido. Así que digamos obtener el nombre completo. Lo único que queremos es volver. Usaré algunas marcas inversas aquí y diremos este nombre de punto y luego agregaremos este apellido de punto y luego podemos bajar aquí y al igual que podemos hacer con el nombre y el apellido, podemos hacer el punto de registro de persona de la consola. Nombre completo. Persona un punto nombre completo. Y entiendo a Joe Smith. En realidad, no se va a agregar aquí como una propiedad, pero podemos ver en el prototipo aquí podemos ver a nuestros getters y setters. Así que obtener el nombre completo está aquí mismo. Está bien. Así que esos son getters y setters con clases en el siguiente video. Voy a mostrarte cómo podemos usarlos con funciones constructoras y literales de objetos. Ok. Así que en el último video vimos la creación de getters y establecedores en una clase y en este video quiero mostrarles cómo podemos hacer lo mismo usando una función constructora y luego les mostraré cómo podemos hacerlo, usando un objeto literal porque puede tener getters y setters con un objeto literal. Así que comenzaremos con la función constructora. Así que voy a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el último video donde tenemos a una persona con un nombre y un apellido. Así que esto conseguirá esto tomará un nombre y un apellido. Y voy a establecer este guión de puntos como nombre de pila para el nombre de la propiedad. Se va a configurar con el primer nombre que se pase. Y luego lo mismo con el apellido porque quiero que el getter sea el nombre de pila sin el guión bajo. Así que diga apellido. Ahora, para crear un getter y un setter, tenemos que usar la propiedad define en el constructor del objeto. Entonces, si digo la propiedad object.define, esto en realidad abarca tres cosas. Toma el objeto en sí, que va a hacer esto. Toma en la propiedad que nosotros quiero agregar un getter y un setter para lo cual en este caso quiero que se llame firstName. Y luego toma un objeto con una función getter y setter. Así que vamos a crear el getter. Así que solo decimos getFunction. Y luego, por ahora, solo voy a devolver este guión bajo de punto firstName. Así que estoy devolviendo la propiedad dentro del getter. Muy bien. Y luego, para el establecedor, simplemente vamos a hacer set y crear una función aquí y decir que esto realmente va a tomar un valor, un establecedor siempre va a tomar un solo valor, y vamos a establecer este nombre de guión bajo de punto igual a ese valor. Ok. Así que ahora tenemos un getter y un setter para el primer nombre. Hagamos lo mismo con el apellido. Así que de nuevo, necesitamos otro objeto define. Así que voy a agarrar eso y copiarlo, pegarlo aquí y luego cambiemos esto y esto por apellido. Muy bien. Así que ahora deberíamos poder crear una instancia de un nuevo objeto person. Digamos que la persona 1 es igual al constructor de la nueva persona. Vamos a pasar voy a usar minúsculas. Así que voy a decir John Doe y estoy usando minúsculas porque quiero mostrarte que podemos hacer que vuelva a mayúsculas cuando usamos un getter. Así que vamos a conectar el registro de la consola y queremos que la persona tenga un punto de nombre, no subrayar el nombre porque eso sería acceder directamente a la propiedad, lo cual no queremos hacer.
queremos para obtenerlo a través del get. Así que ese va a ser el nombre de pila debido a esto. Muy bien, y luego, si queremos el apellido, simplemente podemos hacer persona, un punto, apellido, apellido y obtenemos John Doe y ambos están en minúsculas en este momento. Ahora digamos que quiero que estén en mayúsculas. Así que podríamos hacer un par de cosas. Creo que lo que quiero hacer es agregar la primera función en mayúsculas al prototipo de persona. Entonces, solo para mostrarles cómo podemos hacer eso, podemos decir persona, punto, prototipo, punto, y llamaremos a esto en mayúsculas, primero, establezca eso en una función, y eso va a tomar un valor. OK. Y luego queremos volver de esta función, el valor puntea char en 0 y queremos poner en mayúsculas esa primera letra. Así que dos mayúsculas y luego queremos agregar a eso el resto de la cadena, que será el valor de la primera letra de la primera letra. Muy bien. Ahora podemos llegar aquí a los getes y vamos a devolver esto con y podemos usar esto, ya que estamos en la función constructora de persona. Podemos decir este punto en mayúsculas primero y simplemente rodearlo y luego subiremos aquí y haremos lo mismo. Diremos que este punto se escribe primero en mayúsculas. Podríamos ponerlo en el setter también, pero no lo voy a hacer, solo voy a agregarlo al get. Y ahora, si ahorro, verás que tenemos a John y Doe, ambos con mayúsculas que comienzan con letras mayúsculas. Ahora, si quisiéramos agregar un get de nombre completo, un get y un setter, sé que solo haremos un get. Entonces, para hacer eso, vamos a copiar des. Y digamos que queremos que esto sea para el nombre completo y voy a deshacerme del establecedor. Y volvamos. Ahora, lo que es genial aquí es que no tengo que usar mayúsculas primero porque en realidad puedo usar los otros getes de este get. Entonces, si digo este nombre de punto ya que no tengo un guión bajo aquí, eso significa que estoy accediendo al captador del primer nombre que ya está usando primero en mayúsculas. Right. Entonces, si digo que devuelva este nombre y luego solo agregaremos espacio y luego diremos este apellido de punto que también tiene el nombre en mayúscula. Si hago eso y luego bajo e intento acceder al nombre completo del punto, guarde eso y obtenemos John Doe y tanto el nombre como el apellido están en mayúscula. Muy bien. Así es como podemos usar getes y setters dentro de una función constructiva. Acabamos de poner un comentario aquí. Entonces esto está en una función constructiva. Ahora voy a mostrarte cómo podemos hacer esto. Mira, vamos a ir justo aquí. Digamos que con un objeto literal. Así que voy a seguir adelante y crear, llamaré a esta persona obj. Así que personObject y establecerlo en un objeto literal y voy a establecer una propiedad de name y establecerla en gen porque recuerde que con un objeto literal somos solo un solo objeto. No es como una función constructiva que es un plano donde podemos crear muchos objetos. Así que voy a establecer el nombre aquí. Lo siento, esto debería ser el nombre de pila y vamos a subrayar el apellido. OK, esas son las propiedades ahora para establecer un get. Todo lo que tienes que hacer es decir get y luego lo que queramos que sea el get, digamos el primer nombre y eso va a ser un método. Veamos por qué tengo un error aquí. Oh, necesito tener una coma allí. Así que el nombre de pila. Esto es un get, así que voy a volver. Ahora puedo usar este prototipo en mayúsculas primero si quiero puedo decir %dat. Deberíamos poder decir %dat prototype. Primero en mayúsculas, no sé necesariamente si lo haría de esta manera, pero podemos. Entonces, digamos que bajo este nombre de guión bajo. Así que ese es el objetivo. Luego, para el colocador, simplemente decimos conjunto. Apellido. Así que la forma en que lo hacemos con. Tenemos que tener una coma aquí.
La forma en que lo hacemos con un objeto literal es similar a como lo hacemos en una clase. No tenemos que usar el objeto definido. Por lo tanto, está establecido que esto va a tomar un valor, y luego no vamos a no devolver. Vamos a establecer este guión bajo de puntos. Ahora, ¿qué estamos haciendo primer nombre? Al valor que se pasa. Así que ese es nuestro primer captador y fijador de nombres. Entonces, lo que haré es copiar ambos, en realidad esto necesita una coma. Así que agarra esos y luego hagamos lo mismo. Oh, espera un minuto. Hice el apellido aquí. Así que esto debería ser nombre. Y luego esto. Esto y esto debería ser apellido. Está bien, creo que lo tengo. Así que ahora voy a venir aquí y lo voy a hacer es crear una variable llamada person2. Y voy a establecer eso y voy a usar object_create aquí para poder decir object.create y pasar el objeto literal que es person obj. Y luego debería ser capaz de usarlo como lo usé como uso a la persona 1. Entonces, si lo hago, podría agarrar estos. Y simplemente cambiar esas dos personas y guardamos eso, pueden ver que obtenemos Yen-Do y ambas tienen las mayúsculas. Así que estamos usando estos getters y setters. Y de nuevo, si quisiera agregar un nombre completo get, simplemente entro aquí y digo get. Nombre completo. Y puedo usar los getters una vez más. Así que volveré. De aquí. Diremos este nombre de pila de puntos, sin guión bajo porque estamos usando el captador cuando lo hago, no estamos haciendo la propiedad directa. Por lo tanto, el captador tiene el derecho a mayúsculas para escribir primero en mayúsculas. Y luego agreguemos a eso un espacio y luego agreguemos a eso este apellido de punto que también está usando el get. Oga. Y luego deberíamos ser capaces de simplemente adelante y acceder al nombre completo como una propiedad. Y ahí vamos, obtenemos a Yen-Do. Así que estas son solo dos formas más de hacer lo que hicimos en el último video con las clases. Ahora algunas personas se molestan con esto que hay tantas malditas maneras de hacer lo mismo. Pero es que mucho de eso es solo preferencia. Algunas personas dirán, no lo hagas de esta manera, ya sabes, pero la mayoría de las personas simplemente piensan que su manera es la correcta. Y solo tienes que descubrir eso a medida que asciendes como desarrollador. Entenderás que muchas de estas cosas no son correctas. Solo hay preferencia y encontrarás tu preferencia y encontrarás tu ritmo y te quedarás con él y las cosas se volverán más fáciles y mucho menos confusas. Muy bien. Así que eso es todo. Pasemos al siguiente video. Muy bien, chicos, ahora vamos a profundizar un poco más en la encapsulación, que a menudo incluye el proceso de ocultar datos u ocultar propiedades y métodos específicos de una clase. Entonces, en muchos lenguajes de programación orientados a objetos que usan clases, puede usar palabras clave específicas para indicar qué propiedades y métodos son accesibles desde fuera de la clase y cuáles no. Por ejemplo, en Java, puede usar la palabra clave private para indicar que una propiedad o un método solo va a ser accesible dentro de la clase. En JavaScript no tenemos esas palabras clave, pero hay una convención que se usa comúnmente para indicar que una propiedad o un método es privado y ese es el guión bajo. Y en realidad ya hemos visto esto cuando miramos a los getters y setters. Hasta este punto, esa ha sido la forma de hacer esto porque no hay forma de evitar que las personas accedan a las propiedades. Entonces, lo que hace el guión bajo es decirle al desarrollador que está usando esa clase o esa construcción de una función que no puede o no debe usar esas propiedades fuera de la clase. Ahora hay una nueva característica en ES 2022 que le permite usar el símbolo numérico para crear campos privados reales. Y esta es una nueva característica que aún no es compatible con todos los navegadores. Pero vamos a ver eso en el próximo video. En este momento, a principios de 2023, probablemente te vas a encontrar con la convención de guión bajo con más frecuencia que con el símbolo de número. Pero creo que a medida que pasa el tiempo, vemos que esa convención se usa cada vez más porque en realidad nos permite tener propiedades y métodos privados. Muy bien, así que comencemos aquí creando una clase.
Vamos a llamarlo billetera y pensar en un proyecto de criptomoneda o como una aplicación de cuenta bancaria, algo así. Y vamos a tener un constructor, pero en realidad no vamos a tomar nada en él. Solo voy a establecer una propiedad de balance a por ahora y la estableceremos en 0. Muy bien. Ahora voy a tener un par de métodos aquí para cambiar ese equilibrio. Vamos a tener un depósito y un retiro. Así que digamos depósitos y eso va a tomar una cantidad para depositar. Y luego solo queremos decir este saldo inicial y queremos agregarle ese depósito. Así que vamos a decir que más es igual a la cantidad que sea. Entonces hagamos un retiro. Y eso también va a requerir una cantidad para retirar. Y luego vamos a quitar eso del saldo. Así que diremos que este saldo menos es igual a la cantidad que sea. Así que ahora podemos venir aquí fuera de la clase y vamos a crear una variable, simplemente llame la billetera y digamos nueva billetera. Y no vamos a pasar nada, pero deberíamos poder decir wallet.deposit. Y digamos que queremos depositar 300. Y luego vamos a pasar por debajo de eso y haremos un retiro de, digamos 250. Así que wallet.withdraw. Está bien. Y luego podemos seguir adelante y simplemente registrar el saldo en la consola. Así que la billetera.balance. Y obtenemos 250. Ahora funciona como se esperaba, pero no queremos exponer la propiedad de saldo al mundo exterior. Queremos que sea privado. Y queremos que sea de manera que la única forma de acceder a la propiedad de saldo sea a través de los métodos de depósito y retiro. Y esto es parte de la encapsulación. Ahora, como dije, JavaScript no tiene una palabra clave privada ni nada por el estilo. Así que lo que vamos a hacer aquí es simplemente usar la convención de subrayado para indicar que esa propiedad es privada. Así que sigamos adelante y agreguemos un guión bajo a este saldo de puntos. Así que ahora será este equilibrio de guión bajo de puntos, lo que significa que tenemos que agregarlo aquí. Y queremos agregarlo aquí también. Así que todavía puedo acceder a este derecho. Si vengo aquí todavía voy a obtener 250. Este guión bajo en realidad no me impide acceder a él. Lo que hace es que le hace saber al desarrollador que esto no debería suceder. Por lo tanto, no debes desarrollar tu proyecto de una manera en la que realmente estés haciendo esto. Por lo tanto, es posible que desee un way porque probablemente querrá una forma para que las personas obtengan su saldo y desea hacerlo sin que accedan a esta propiedad privada. Así que hay algunas maneras en que podríamos hacer esto. Podríamos crear una función. Así que podríamos decir getBalance y entonces podemos simplemente devolver este punto subrayado balance. Así que podríamos hacer eso. Y luego podríamos simplemente llamar a wallet.getBalance así y obtendremos 250. Ahora preferiría usar a get y ya hemos visto cómo hacerlo. Así que sigamos adelante y cambiemos esto de una función regular a un get diciendo getBalance y luego vamos a establecer. No vamos a establecer nada, solo vamos a hacer ese saldo de retorno y luego podemos seguir adelante y acceder al saldo como si fuera una propiedad. Pero en realidad es un captador. Oka. En realidad, ya sabes lo que vamos a añadir a la retirada. Solo para hacer esto un poco más real. Digamos que si la cantidad que estamos retirando es mayor que el saldo, entonces obviamente no podemos permitir la retirada. Así que diremos que si la cantidad es mayor que este equilibrio de subrayado de puntos, entonces en realidad no quería moverlo aquí. Entonces voy a hacer un registro de consola y decir que no hay suficientes fondos y luego regresar. Está bien. Así que ahora, si tuviera que retirar aquí $500, no tendría fondos suficientes para hacer eso. Muy bien. Así que tenemos un get y este es un buen ejemplo de encapsulación. Tenemos la propiedad balance, pero no la estamos exponiendo al mundo exterior. Derecha. Tenemos un captador de saldo, pero es que no estamos accediendo a esta propiedad directamente.
Quiero decir que todavía puedes porque, de nuevo, esto es solo una convención, pero le permite al desarrollador saber que no debería serlo. Ahora vamos a agregar otra propiedad privada de transactions, y eso va a ser un array. Así que, básicamente, cada vez que hacemos una transacción, quiero que se agregue a ese array. Ahora lo primero que haremos aquí es crear otro captador para las transacciones. Entonces, digamos que obtenemos transacciones. Y vaya, nosotros no quiero un guión bajo aquí. Así que obtenga transacciones y devolvamos este guión bajo puntos transacciones. Y podrías hacer lo que quisieras si quisieras cambiar esto de alguna manera y no solo devolver directamente las transacciones. Puedes hacer lo que quieras porque es un método. Y luego sigues accediendo a él como lo harías con cualquier otra propiedad. Digamos transacciones y ahora mismo va a ser una matriz vacía. Entonces, lo que haremos aquí es que cuando hagamos un depósito, agreguemos eso a la transacción y voy a tener una función separada para hacer eso llamado depósito de proceso. Así que ha venido aquí. Ahora, este va a ser un método privado porque no hay razón para que el usuario de esto acceda al depósito de proceso. Es algo que va a suceder cuando hagan un depósito cuando llamen a este método. Así que vamos a prefijarlo con un guión bajo y decir procesar depósito. Y vamos a seguir adelante y deletrear eso correctamente. Vamos a poner una cantidad aquí. Y luego lo que haremos es primero de todos, simplemente haga un registro de la consola y diga volvamos a poner las marcas aquí y digamos depositando. Depositando y luego lo que sea esa cantidad. Y luego tomaremos este guión de transacciones de puntos y avancemos a eso porque recuerden que eso es una matriz. Así que vamos a empujar un objeto que tiene un tipo. Y diremos que esto es un retiro. Y también agreguemos la cantidad. Así que eso es depósito de proceso. Ahora, en el método de depósito, lo que haremos es justo antes de establecer el saldo, digamos que este punto subraya el depósito de proceso y queremos pasar aquí la cantidad. Muy bien. Y luego vamos a hacer lo mismo para el retiro. Así que solo voy a copiar esto porque va a ser bastante similar. Y llamémoslo proceso. Retirar. Y diremos. Retirar. Cualquiera que sea la cantidad y luego vamos a seguir adelante. Vaya, puse retirar para el tipo. Lo siento, esto debería ser depósito. Está bien. Y luego este tipo será retirar. Y luego solo queremos llamarlo aquí cuando hagamos un retiro. Así que aquí vamos a decir que este proceso de subrayado de puntos withdraw. Y pasa la cantidad. Está bien. Así que ahora, si guardo esto, verás que depositas 300 y retiras 50. Muy bien. Porque aquí abajo llamamos depositar y retirar, que son métodos públicos, y ellos están llamando a métodos privados desde el lado del método público. Y luego tenemos acceso a las transacciones a esta matriz aquí mismo con estos dos objetos. Porque estas transacciones son un captador. De acuerdo. Y todo lo que hace es obtener las transacciones reales de la propiedad privada. Ahora, con suerte, a estas alturas ya estás empezando a entender la encapsulación y la abstracción. Así que todo esto está encapsulado en la clase de billetera. Y luego también tenemos el derecho de ocultación de datos porque las transacciones de saldo, el proceso de retiro, el depósito, estos están ocultos para el usuario de la clase de billetera o el objeto de billetera. Right. Y en esto se remonta al ejemplo que te di para la abstracción con tu coche. Por lo tanto, necesitas saber cosas como el encendido, el pedal del acelerador, el pedal del freno. Necesitas saber qué cosas para conducir tu coche. Eso es lo que es esto. Retira a estos getes. Es como el pedal del acelerador, el pedal del freno de tu coche, donde el proceso se retira y el proceso se deposita. Son como el alternador o el eje de la rueda. No sabes, no tienes que saber de esas cosas para poder usar tu coche. Así que espero que eso esté claro. Eso es lo que realmente quiero querer transmitir aquí.
Ahora, de nuevo, lo he dicho un montón de veces que agregar el guión bajo no le impide acceder a estos. Todavía puedo decir que conoces la consola, el registro, la billetera, el punto, las transacciones de subrayado y eso todavía funciona. Entonces, en el próximo video, quiero tomar esta misma clase que acabamos de crear y convertirla usando la sintaxis de propiedad de 22 clases o la sintaxis de propiedad privada. Muy bien, chicos, hasta hace poco, JavaScript no tenía una forma de crear entidades privadas en clases. Y lo que quiero decir es que por privado es que en realidad no se puede acceder a ellos desde fuera. Había un guión bajo o hay una convención de guión bajo para hacerle saber al desarrollador que no se debe acceder a ellos desde el exterior. Pero no hay forma de prevenirlo. Hay algunas cosas que puedes hacer con símbolos y mapas débiles. Pero ahora en 2022 hay una función llamada campos de clase o campos privados. Y en realidad podemos usar en lugar de un guión bajo, podemos usar un signo de número y funciona un poco diferente. Lo que podemos hacer es en realidad no ponerlos en el constructor, sino que podemos agregarlos directamente en la clase. Así que puedo decir saldo de signo numérico y establecerlo en 0. Y voy a decir transacciones de signo numérico y establecer eso en una matriz vacía simplemente como lo habíamos hecho antes. Y ahora, si vengo aquí, vamos a deshacernos de todas estas cosas aquí por ahora. Y solo voy a hacer un registro de billeteras en la consola y voy a intentar acceder directamente a la propiedad balance. Así que el saldo de signo numérico e incluso en el código versus dice que la propiedad no es accesible fuera de la clase porque es un identificador privado. Entonces, qué genial es eso. Aquí abajo dice que el saldo del campo privado debe declararse en la clase adjunta. Así que solo puedo usarlo aquí. Ahora, si solo comento los getes por un segundo y luego trato de acceder al saldo de puntos de la billetera, obtengo indefinido porque eso no es nada, no es definido. Sin embargo, si quiero tener un captador para él, entonces simplemente puedo decir esto, devuelva este saldo de signo de número de punto porque estoy dentro de la clase y también debería poder hacer transacciones. Entonces, si guardo eso ahora, ves que obtengo 0. Sigamos adelante y, de hecho, antes de hacer un depósito y un retiro, solo tenemos que cambiar esto también porque ahora queremos, en lugar de usar el guión bajo, queremos usar el signo de número y quiero que el depósito del proceso esté oculto. Así que eso está oculto. Eso está oculto. Debería decir privado y para el retiro va a ser público. Y aquí estamos accediendo al equilibrio. Así que eso es private. Aquí mismo va a ser privado y eso también. Y luego procesar deposit. Solo voy a poner un signo de número. Y luego cuando queramos acceder a las transacciones desde dentro de la clase simplemente usamos el signo numérico. Así que lo haremos privado. Y esto. Y creo que eso es todo. Entonces, las únicas cosas que son públicas son los dos getes y los dos métodos, depositar y retirar. Así que ese es el API, para todo este objeto. Así que sigamos adelante y digamos que el depósito de puntos de billetera. Depositaremos 500 y luego vamos a hacer un retiro de 100. Así que lo hago. Puedes ver que tanto el proceso de depósito como el proceso de retiro se ejecutaron porque vemos el log. Oga. A pesar de que son privados, se ejecutaron porque los ejecutamos desde dentro de la clase, desde dentro del método de retiro público. Ahora, si traté de llamar, es una billetera. Wallet. Y luego un método privado. Como el proceso. Ni siquiera aparece en VS Code. Withdraw. Y solo pasaremos el método aquí ves que ya estoy recibiendo un error. Entonces, si lo repaso, dice que no es accesible y obtengo el mismo error de campo privado. Así que esto es realmente genial. Esta es una gran adición a JavaScript para escribir clases con JavaScript y ser capaz de tener estas propiedades privadas. De nuevo, es muy nuevo, por lo que probablemente no lo verás mucho todavía.
Pero creo que es, ya sabes, definitivamente es el futuro de poder tener métodos privados, o debería decir campos privados. Así que estos se llaman campos de clase. Muy bien, así que pasemos al siguiente video. Ok. Así que ahora vamos a hablar sobre las banderas de propiedad y los descriptores. Así que las propiedades en los objetos básicamente tienen estos permisos que podemos establecer. Así que acabo de pegar aquí en algunos comentarios las banderas particulares que están disponibles. Así que tenemos configurable que si es verdadera la propiedad se puede eliminar y estos atributos se pueden modificar. Y solo quiero mencionar que cuando se crea un nuevo objeto, todos estos se establecen en true de forma predeterminada. Pero si configurable es falso, entonces no podemos modificar o eliminar esa propiedad específica. Por ejemplo, si tenemos un objeto person y establecemos la propiedad name y configurable en false, entonces no podemos modificarlo. Enumerable significa que si bucle a través del objeto con como a foreign entonces esa propiedad no se va a mostrar. Ok. Y esto vuelve a ser cierto de forma predeterminada cuando se crea un objeto y luego se puede escribir es bastante autoexplicativo. Si es true, el valor de la propiedad se puede cambiar, de lo contrario no se puede. Entonces, y luego también tenemos el valor de la propiedad incluido en estas banderas. Ahora, la forma en que podemos ver las banderas es con algo llamado el descriptor y podemos obtener un descriptor con un cierto método llamado getOnPropertyDescriptor. Ahora, antes de que lleguemos a eso, solo quiero mostrarles un ejemplo de un objeto donde algunos de estos están bloqueados o configurados como falsos y ese es el objeto math.pa. Así que en JavaScript tenemos un objeto matemático y hay una propiedad llamada PPI, que obviamente es, ya sabes, 3.1, 4 y lo que sea. Así que eso no se puede cambiar. Si hago un registro de consola aquí de matemáticas.py, obtenemos ese número que es pi. Si trato de cambiar eso a la derecha, si digo matemáticas.py y lo configuro en 2.4 y luego trato de registrar sigue siendo 3.1, 4, no va a cambiar. Y eso es por las banderas. Ahora, para verificar las banderas, podemos decir, digamos que el registro de la consola en realidad no, lo que haremos es crear una variable. Voy a usar let aquí para que podamos reutilizar esto, pero vamos a crear un descriptor y podemos hacerlo con el objeto getOnPropertyDescriptor. También tiene descriptores en plural para verificar múltiples propiedades, pero aquí solo estamos verificando la propiedad pi. Así que pasemos en matemáticas cuál es el objeto y luego la propiedad que queremos verificar es pi_p. Y, ok. Y luego conectaremos el registro de la consola al descriptor. Y deletree ese descriptor incorrecto. Y lo que tenemos aquí son algunos valores. Una vez que obtenemos el valor real. Así que obviamente ese es el valor de la propiedad. Pero observe que configurable se establece en false. Por lo tanto, no podemos eliminarlo ni modificarlo. Enumerable se establece en false. Entonces, si usamos un vehicle for n, no va a funcionar en esta propiedad. Y luego writable también se establece en false. Por lo tanto, no se puede escribir. Es de solo lectura. Muy bien, ahora sigamos adelante y creemos nuestro propio objeto. Así que diremos const y yo solo diré rectObject. Y lo estableceremos en un objeto literal. Ponle un nombre. Digamos el rectángulo 1. Dale un ancho de 10. Y vamos a hacer una altura de 10. Muy bien. Y luego lo que haremos es crear un descriptor para des. Así que simplemente seguiremos adelante y pegaremos eso y aceptaremos. Voy a cambiar math a mi objeto rect y quiero probar la propiedad name. Y vamos a deshacernos de let porque ya definimos eso arriba. Y luego haremos un registro de consola de descriptor. Entonces, si miramos el descriptor para esto, por supuesto, tenemos el valor que es el rectángulo 1, pero todo lo demás es verdadero. Right. Configurable true enumerable true writable es true. Por lo tanto, siempre que cree un objeto, todos estos se establecerán en true de forma predeterminada. El punto matemático pi tenía todos estos falsos porque obviamente no queremos poder cambiar ese valor en absoluto. Así que digamos que queremos establecer esto en falso. Queremos cambiar, básicamente, cambiarla permisos para hacer eso. Podemos usar el método de propiedad definida que, si recuerdas, es lo que usamos para crear getters y setters también. Pero también podemos usarlo para esto.
Así que sigamos adelante y establezcamos la propiedad del objeto dot. Define. Y vamos a pasar el objeto que es el objeto recto. Y luego toma 3 argumentos en total, el objeto, la propiedad para la que queremos cambiar las banderas, y luego un objeto con esas banderas. Así que voy a establecer writeable en false y configurable en false y establezcamos enumerable en false. Ahora, si configura configurable a false, ni siquiera puede cambiar estos a la derecha. Como si hago otra propiedad de definición de objeto de disculpa en el nombre, ni siquiera podré cambiar estos porque tengo configurable establecido en false. Pero sigamos adelante y revisaremos las banderas nuevamente. Así que voy a mover esto aquí abajo y descomentarlo. Y ahora digamos esos se establecen en verdaderos. Esto se debe a que también tenemos que mover esto hacia abajo, obviamente porque queremos comprobarlo después del cambio. Y ahora puedes ver que todos estos son falsos. Así que sigamos adelante e intentemos cambiar el nombre. Entonces diré que el nombre del punto del objeto rectangular es igual y solo diré el nombre nuevo. Y luego vamos a registrar el objeto rectángulo. Y verás que el nombre sigue siendo el rectángulo 1. Muy bien. Si comento esto en la propiedad fine, entonces el nombre es newName. Pero al hacer esto, estoy configurando los permisos, estoy configurando estas banderas para que no podamos hacer eso. ¿Y si intentáramos eliminar? Entonces, si digo eliminar el objeto rectangular, el nombre del punto y luego lo registramos, verá que no se elimina. Si elimino el objeto rectangular punto con y luego lo comprobamos, ahora vemos que solo tenemos la altura y el nombre. Así que soy capaz de eliminar el ancho, simplemente no el solo deshacerse de eso, simplemente no el nombre debido a esas banderas. Ahora, para el falso enumerable, solo quiero mostrarle lo que hace. Entonces, si trato de hacer un bucle aquí, digamos para y diremos que dejemos y obtengamos la clave. Así que quiero obtener la clave y el valor. Y puedes usar un foreign o un for of. Pero voy a hacer un for of con las entradas del objeto y luego pasar el objeto rect. Y luego haremos un registro de consola aquí. Vamos a poner algunas marcas de retroceso y pondremos la clave. Muy bien. Así que deberíamos poder tener acceso a la clave y luego solo pondremos 2 puntos y luego queremos el valor. Muy bien. Y luego sí, vamos a intentarlo. Así que observe qué está pasando y está registrando la clave y el valor, pero solo obtengo el ancho y la altura. No me muestra el nombre debido a esto aquí mismo. Si dije enumerable a verdadero, entonces se mostrará. Así que ahora puedo ver el rectángulo 1 del nombre. Así que eso es lo que hace enumerable. Entonces, como puede ver, realmente hemos controlado el acceso a esta propiedad de nombre. Ahora, si desea obtener los descriptores para todas las propiedades, puede usar el método getOnPropertyDescriptors. Así que hagámoslo. Diremos que el objeto de registro de la consola dot obtiene su propia propiedad descriptores en plural y luego simplemente pasar el objeto rect. No tenemos que pasar una propiedad porque las va a obtener todas. Entonces, si guardo eso, lo que obtenemos aquí es un objeto que tiene todas las propiedades. Entonces, con had y name con flags. Así que para had puedes ver que todos están configurados en true para name. Todos estos están configurados en false debido a lo que hicimos con la propiedad define y, por supuesto, con todo establecido en true. Así que siempre va a ser verdadero de forma predeterminada. Muy bien, así que eso es todo. Pasemos al siguiente video y le mostremos cómo podemos congelar y sellar propiedades. Muy bien, chicos, vimos las marcas de propiedad en el último video y cómo podemos establecer propiedades específicas en configurable, enumerable, escribible. Podemos establecerlos en verdadero o falso. En este video te mostraré cómo podemos sellar y congelar objetos y en todas sus propiedades. Por lo tanto, el sellado y la congelación son un poco diferentes con el sellado.
Evita que se agreguen o eliminen propiedades al objeto, pero aún puede cambiar las propiedades existentes. La congelación evita properties para que no se agreguen, eliminen o cambien. Así que, básicamente, bloqueas todas las propiedades en ese objeto. Así que sigamos adelante y probemos esto. Solo haré esto aquí abajo, así que voy a crear un nuevo objeto. Solo voy a usar mi objeto rectángulo y digamos que le damos un nombre, establezcamos eso en el rectángulo 1 y establezcamos un ancho de 10 y una altura de 10. OK. Ahora vamos a obtener en primer lugar todos los valores de la bandera. Así que vamos a obtener todos los descriptores. Así que digamos const. De hecho, usaremos los descriptores lar y voy a establecerlos en los descriptores de propiedad object.get. Así que en plural eso me hará pensar que los descriptores de todas las propiedades son las banderas de todas las propiedades. Así que pasaremos nuestro objeto rect y consolemos los descriptores de registro. Y por defecto, todos estos van a ser verdaderos. Derecha. Por lo tanto, es configurable, enumerable y escribible para todos estos. Así que lo que quiero hacer ahora es sellarlo. Así que digamos que en realidad vamos a subir aquí y podemos decir object.seal. Ese es el método que queremos usar y luego pasar el objeto rect. Si hago eso ahora, si miramos las propiedades, verá que configurable ahora está establecido en false en todas las propiedades. Así que vamos a tratar de ver qué voy a comentar y vamos a tratar de agregar una nueva propiedad. Así que diremos el color del punto del objeto rect y establezcamos eso en rojo. Y luego voy a hacer un registro de consola de todo el objeto. Y verás que eso no se agregó. Así que no se me permite hacer eso. Intentemos eliminar. Diremos, eliminar el objeto rect nombre del punto. Si lo hago, verá que el nombre todavía está allí. Así que no puedo agregar o no puedo agregar o quitar, pero puedo cambiar. Entonces, si trato de hacerlo, diga el ancho del punto del objeto rect y lo estableceremos en 20 en lugar de 10. Y puede ver que eso ha cambiado. Así que hagamos la congelación ahora. Así que voy a crear un nuevo objeto. Vamos a hacer un círculo. Vamos a decir objeto circle y lo estableceremos para que tenga un nombre, circle, 1 y un radio de 30. Muy bien. Así que tenemos un objeto circular. Ahora voy a congelarlo con object.freeze y vamos a pasar aquí circle no circle object. Y luego lo que voy a hacer es simplemente agarrar esto aquí y deshacernos del let y luego pasar objeto circle para que podamos ver exactamente lo que se modificó. Así que si hago eso y vamos a comentar eso. Así que tenemos nuestras propiedades name y radius. Si miramos a configurable eso es falso. Y si miramos a writable eso también es falso. Entonces, si intentamos, vamos a ver, vamos a. Iré aquí y trataré de agregar. Así que digamos el color del objeto circular y establezcalo en azul. Yo hago eso. ¿Ves que el color no se agregó? Si intento eliminar el nombre del punto del objeto circular, guarde eso, verá que el nombre no se elimina. Ahora, si trato de agregar, digamos, objeto circular, lo siento, no agregar si intento cambiar algo. Así que cambiaré el nombre para decir nuevo nombre y guardaré. Y si nos fijamos en el nombre, sigue siendo el valor. Si miramos aquí, el valor sigue siendo el círculo 1. OK, con el techo podemos modificar las propiedades existentes. Ahora también hay un método llamado sealed y es frozen. Entonces lo que quiero hacer es usar eso en el círculo y el rectángulo. Así que digamos console log y pondré una cadena aquí y diré que el objeto rect está sellado. Y luego vamos a registrar el objeto. Entonces el objeto punto se sella y luego pasa el objeto rect.
Lo que hago es que consigamos que el objeto recto esté sellado verdadero. Así que ahora voy a copiar esto un par de veces y voy a comprobar si el objeto rectangular está congelado. Así que con eso podemos decir que podemos usar el método está congelado. Muy bien. Y luego quiero hacer lo mismo con el objeto circular. Por lo tanto, el objeto circular y el objeto circular es este, debe estar congelado. Porque solo quiero mostrarte algo aquí. Entonces, si esto es círculo y círculo. Muy bien. Así que guardo esto. Obtenemos que el objeto rectangular está sellado, el objeto rectángulo verdadero está congelado, el objeto del círculo falso está sellado, el objeto círculo verdadero está congelado verdadero. Entonces, si congelamos un objeto, también está sellado. Right. Obviamente el rectángulo está sellado porque lo hicimos aquí. Sin embargo, no está congelado. Right. No lo hicimos, no lo congelamos, pero con el círculo lo congelamos, lo que por supuesto nos daría verdadero aquí. Pero también nos da verdadero aquí porque también está sellado porque oculto es cuando configurable es verdadero. Y cuando se congela, configurable y escribible están configurados como verdaderos. Así que solo quería mencionar eso. Muy bien. Así que sé que esto puede resultar un poco confuso, pero no es algo que personalmente haya usado mucho, pero estoy intentando, ya sabes. Estoy tratando de incluir todo lo que puedo en este curso para que ustedes tengan una muy buena idea de cómo funcionan los objetos y las propiedades.